comienzo. Buenas tardes a todos, a los que están en streaming también, buenas tardes. Hoy damos comienzo al último módulo del año, que es el módulo de deformidades. Hicimos un pequeño cambio en el programa que todos lo recibieron por mail, creo, ¿no? Ay, yo lo recibí. Bueno, el cambio es que el doctor Missione va a empezar con sus charlas. Una es pseudoartrosis congénita de tibia y la otra hemimelia peronea y tibial. Después vamos a presentar casos, que el doctor Delia está llegando, y a continuación en la segunda parte vamos a hablar de las deformidades, del análisis de la deformidad, discrepancia de longitud de miembros y técnicas de modulación de crecimiento. Así que, doctor. Listo, largamos. Bueno, vamos a hablar de pseudoartrosis congénita. Todos saben ustedes, no hace falta que yo les cuente, que en realidad la pseudoartrosis congénita es una patología ingrata en la ortopedia infantil. Todos los que nos entusiasmó en algún momento la pseudoartrosis congénita, tuvimos muchos fracasos. Así que bueno, esta es un poco una historia de los fracasos y de los éxitos. Yo siempre le hago un recordatorio. Ustedes probablemente, a lo mejor no lo escucharon, pero escucharon sí hablar de los hijos. El profesor Del Cel, a quien yo conocí mucho, fue en realidad un pionero en el tratamiento de la pseudoartrosis congénita, cuando en realidad en nuestro país era más o menos como una ciencia oculta. Tanto que en realidad todavía yo podría decir, y ahora después vamos a ver, que muchos de los protocolos de tratamiento todavía se basan en algunas ideas del profesor Del Cel. O sea, yo siempre quiero recordarlo porque en realidad fue un pionero. Así que, ¿qué es una pseudoartrosis congénita? Cuando ustedes dicen, se le sienta una mamá delante. Yo siempre digo a mi clínico, le digo, un día voy a venir con mi mamá, vas a ver cómo vas a empezar a hablar vos. Porque vieron que los clínicos de adultos nunca le hablan nada. Digo, ¿cómo estoy? Bien. ¿Te parece que tengo que hacer la coma? No. Así habla el médico de adultos. Pero acá se te sienta la mamá con un bebé, con la pata torcida, y en realidad vos tenés que empezar a dilucidar y a pensar qué puede hacer. ¿Qué es? Es un chiquito recién nacido que presenta un deseje anterolateral. Anterolateral. Porque las congénitas, en este caso, son anterolaterales. Así que se puede presentar como una incurvación progresiva, que se mantiene en incurvación y queda en incurvación, o precursora de una pseudoartrosis, o sea, que se va afinando, como dicen los norteamericanos, hace un penciling, como si fuera un lapicito, se afina, se afina, se afina, y se termina haciendo una pseudoartrosis atrófica. Pero muchas de ellas se mantienen, como este caso que a los 6 años estaba así, a los 3 estaba así. O sea, en realidad yo no les puedo decir si esto es mejor que la pseudoartrosis. Quizá es tan malo como, no es mejor. Pero bueno, es una otra forma de presentación. Así que puede presentarse como pseudoartrosis, donde la lesión es ocupada por un tejido amartomatoso que lo afina y lo convierte en una pseudoartrosis atrófica. ¿Cuándo uno dice es una neurofibromatosis tipo 1? Bueno, ustedes ya lo conocen, esto está en todos los libros. Bueno, cuando tienen 6 manchas café con leches, 2 neurofibromas, pecas axilares, gliomas, nódulos de Leach, todos los estigmas que presenta una neurofibromatosis. Por lo menos hacen falta 2 signos para que uno diga, sí, esta es una pseudoartrosis, sí, es una pseudoartrosis congénita por neurofibromatosis. ¿Por qué? Porque, ojo, después vamos a ver bien la estadística, en realidad hay un enorme porcentaje de nuestros pacientes que no son pseudoartrosis neurofibromatosas, son pseudoartrosis congénitas idiopáticas, no tienen estigma de neurofibromatosis. Quizá en el futuro, que se pueda hacer un análisis genético mucho más finito, bueno, uno pueda llegar a decir, pero por el momento hay un alto porcentaje que no son en realidad neurofibromatosis. Así que estos son algunos datos. Ven, fíjense, el 57%, en un momento que hicimos el relevamiento de nuestros pacientes, no eran neurofibromatosis. Muchos son con todas las características, pero lo que no tienen son los estigmas de las neurofibromatosis.
Clasificaciones, como todas las cosas en medicina, hubo mucha gente que las clasificó, pero mucha gente que las clasificó, muchas hicieron, muchas, en realidad, como pasa siempre, uno se termina agarrando de las clasificaciones más clásicas. Boyd fue quizá uno de los primeros que pateó la pelota en la clasificación, y se recuerda más que nada de la clasificación de Boyd la forma quística, que es cuando tiene un quistecito en el centro. Pero esta, la de Crawford, es sin duda en la que todos los que hicimos publicaciones la usamos, porque es un clásico. Crawford lo publicó en el 86, en el 99. Como quedó, yo no le puedo decir si es la mejor, es la más práctica. Y entonces la utilizamos mucho y tratamos de colocar, como pasa siempre, en la estantería de la clasificación de Crawford, nuestras patologías, nuestros pacientes. Y entonces, bueno, la primera es solamente el deseje anterolateral con poco afinamiento, la 2 es mayor afinamiento y empieza la obturación del canal, la 3 aparece la zona quística, y la 4 es la que nunca uno quiere tratar, que es pseudoartrosis ya instalada con movimiento atrófico en tibia y en peroné. O sea, con lo cual es un castañazo. Del CEL había hecho esta clasificación muy sencilla y muy práctica, que después también hubo quien la reafirmó, pero él insistió mucho, con o sin cirugía previa. Porque no es lo mismo que un chico venga al tratamiento, virgen de tratamiento, con lo cual el pronóstico es diferente a que venga con 5 tratamientos instalados, con lo cual el pronóstico es absolutamente sombrío. Así que eso sirve mucho. George Paley también la clasificó y entonces, bueno, incluyó algunas cosas como las atróficas, con cierre o sin cierre del canal, o las hipertróficas, que son las más bonitas, las más lindas. Como siempre pasa, en medicina todo lo que falta es lo grave, o sea, las atróficas son las más lastimosas. Así que, ¿qué es lo que yo pienso planificar cuando se me sienta la señora con el tipito con una pseudoartrosis congénita? Bueno, reconstruir la continuidad ósea, obvio, resección de la pseudoartrosis, reconstruir el eje, compensar en algún momento la diferencia de longitud que se establece casi desde el momento, o sea, ellos nacen ya con una diferencia de longitud establecida, diferencia que es muy difícil de medirla porque no entra en los patrones de longitud habituales de Shapiro, y ante la imposibilidad de reconstrucción, la amputación, que es una salida heroica, buena y digna, porque todos los que hacemos pseudoartrosis tenemos chicos amputados en nuestro haber, porque no había posibilidades. Hay más de un tratamiento, más de un protocolo de tratamiento, y eso significa, cuando ustedes abren el libro de técnica quirúrgica y hay más de una técnica quirúrgica, es porque nadie es dueño de la verdad, porque si es dueña de la verdad, o sea, si todo el mundo escribe con virome, yo también quiero escribir con virome. Acá es verdad que hay muchas variantes. Todas estas son en la historia de la medicina, los tratamientos de la pseudoartrosis congénita, el injerto con yeso, el injerto con placa compresiva, el injerto con clavo endomedular, el injerto vascularizado, el tratamiento con fijador circular, la amputación. Y yo creo que puedo seguir poniendo cosas, porque en realidad todavía el porcentaje de éxitos es bajo, y entonces todos los días aparece. Pero bueno, hay un protocolo que fue instalándose en el tiempo, que fue el de Ilizarov, que Ilizarov, como todas las cosas de Ilizarov, fueron curiosísimas, y él hablaba de 250 casos tratados con éxito. Pero bueno, Ilizarov era Ilizarov y estaba en Kurgan, ahí detrás de los Urales, y era muy difícil hacer realmente un relevamiento del éxito o fracaso. En ese momento parecía fantástico, fantástico. Yo les cuento a ustedes que son jovencitos, en el año 86, en la American Academy lo lleva Ilizarov, todavía no había caído el muro de Berlín, Ilizarov va con sombrero a dar las conferencias. Ilizarov vivía en Kurgan, no porque era turista, era disidente político, pero eso era Siberia, era disidente político judío, le faltaba ser negro, así que por eso estaba ahí. Pero es verdad que él había inventado un método de osteogénesis en compresión y lo había usado en la pseudoartrosis congénita y mostraba una enorme cantidad de casos. Y mostraba slide blanco y negro, una pseudoartrosis espantosa, macabra, atrófica, después una radiografía con un montón de fierros y 14 años después una tibia normal.
Entonces uno decía, bueno, cuéntenos cómo él lo hizo, venga a Kurgan. Yo fui uno de los que fui a Kurgan. Bueno, no era tan fácil, porque además era todo muy difícil, pero es verdad, fue un pionero y en realidad describió un método que lo usaron mucha gente, que después Catani, Paley, Dahl y otros más, yo puse algunos de los nombres, publicaron muchas series de tratamientos con fijador externo y osteogénesis en compresión basado en el fijador circular. El éxito siempre fue parcial, nunca fue completo, nunca fue el que Lizardos describía, pero bueno, seguía los alineamientos de limpiar muy bien la sena artrósica, quitando el amartoma, colocación de injerto libre, colocación de fijador externo circular, con toma proximal en la tibia y distal, y osteotomía percutánea proximal de la tibia para provocar osteogénesis en distracción a proximal y osteogénesis en compresión a distal. Así que bueno, eso fue realmente... ¡Ay! ¿Qué te pasa? Ahí. Eso fue el protocolo. Había todo un proceso que era el docking, había que estacionar en la pseudoartrosis. Y nosotros habíamos también en el servicio del Garrahan agregado una parte al protocolo que era poner el injerto homolateral en isla, transfiriendo una parte del peroné sano, como había sido publicado por los japoneses. Esto fue un trabajo que presentamos en un momento en un congreso de Bahía, con todos los resultados que teníamos y toda la hipótesis de tratamiento. En realidad estábamos muy entusiasmados, todo el protocolo de tratamiento, tal cual, digo, lo muestro nada más que para que vean, cómo íbamos haciendo, armando todo eso. Lo que ocurre es que todo este protocolo finalmente que era muy puntilloso y muy pulido y muy planificado, o sea, había que resecar totalmente el amartoma, limpiarlo, debridar todo el hueso, alineación de los ejes, armado del sistema, colocación de injerto vascularizado, que yo le decía en isla, del peroné, y nos dio un índice de consolidación del 58% cuando hicimos la revisión de un alto número de pacientes, que en un momento eran 40 pacientes. O sea, no eran los 250 casos de Lizardos consolidados. Cuando nosotros veíamos al tipito ahí con la mamá sentado, cuando recién nacido, con la pseudoartrosis atrófica, nos costaba mucho decir que el 58% solamente podíamos garantizarle un éxito. Lo cual quiere decir que si el 58% garantizaba éxito de consolidación, el 42% iba a amputación. No es fácil, no es sencillo. Como siempre pasa y como también vamos a ver en otras patologías, acá empieza todo un tironeamiento de la ropa entre los amputólogos y los reconstruyólogos. O sea, aquellos que reconstruyen todo y aquellos que amputan todo. Porque es verdad, si uno dice, yo tengo un paciente muy grave, lo opero una sola vez, después lo veo una vez por año y le cambio la prótesis. Nada más. Nunca más lo entro al quirófano. De la otra manera, de aquí hasta los 17 años lo entro 10 veces al quirófano. Bueno, es una postura que en realidad, bueno, uno tiene que pararse en una vereda o en la otra. Es muy difícil decir cuál de las dos veredas está bien, pero bueno, a nosotros este 58% nos hizo mover un poco las tablas del piso y entonces adoptamos el viejo protocolo de Delcel. Yo me acuerdo siempre, el profesor Delcel, que tenía una voz muy aflautada, me decía, Misiones, hay que alinear y enclavijar. Y es verdad. Él decía que había que enclavijarlo y ponerlo en línea. Schwenecker, un tipo brillante, que realmente yo creo que es un pensador de la ortopedia infantil, también, él agarró la vieja técnica del clavo de Peter Williams, que es un clavo del 63, un clavo rústico, pero así parece un Forfalcon, poniéndolo retrógrado y lo alineó y le puso injerto. Lo que pasa es que volvimos a la historia de Lizardos. Las estadísticas que mostraba Perry y Schwenecker eran mucho mejores que las que nosotros teníamos con la osteogénesis en comprensión de Lizardos. Y
Y bueno, como que nos entusiasmamos mucho y empezamos a hacer este protocolo, a ver si podíamos mejorar la performance. Y entonces hicimos la limpieza de la zona subartrósica, como siempre, liberación del canal medular, pusimos el clavo de Peter Williams pasándolo por el talón, o sea, la idea que hasta los 5 años el clavo entra por el calcáneo y queda en el calcáneo. Y el crecimiento hace que progrese y entre. De los 5 a 8 uno lo deja en la astragalo-calcánea y más de 8 años hay que ponerlo dentro de la tibia porque no va a progresar. Pero este era más o menos el proyecto y la planificación, así que entonces poníamos el injerto ilíaco en empalizada, atado como si fuera un tamborcito, como un barrilito, y yeso cerrado por 4 o 6 meses, luego AFO, CAFO, de acá hasta que se case. Porque, bueno, nadie, una vez que habíamos logrado un poco de callo, ¿quién le sacaba la ortesis? Nadie. Pero bueno, como que bueno, de acuerdo al paciente uno iba liberándolo, pero es verdad que estos eran los resultados. Este es un paciente de Perry-Schwenneker, y entonces en la población general empezamos a ver que empezábamos a mejorar la performance y las estadísticas mejoraban. Teníamos mayor porcentaje de consolidación. Así que en los protocolos actuales que nosotros seguimos son en niños menores de 8 años, el protocolo de Schwenneker con clavo endomedular de Williams o en su defecto un Steinman, porque no siempre tenemos el viento que empuja para el lado de poder conseguir el Williams. Esta era una niña de 2 años, que había estado con ortesis hasta el momento que se hizo atrófica. En 3 meses aumenta progresiva. En ese momento le habíamos puesto fijador de Ilízaro, porque era el viejo protocolo, había hecho una consolidación sumamente precaria, como ven ahí, había roto el clavo que tenía, y entonces hicimos el sistema de Perry-Schwenneker. Le colocamos, como se ve ahí en la foto de la derecha, el clavo de Peter Williams, reavivamos la pseudoartrosis, le pusimos un yeso, y en realidad los resultados muestran que la pseudoartrosis mejoró notablemente y pudimos, tanto que el clavo empezó a subir y se incorporó a la tibia, tanto que la teníamos con ortesis y, bueno, ya ahora en este momento es una chica que ha pasado como 7, 8 años, está sin ortesis. Ojo, también acá empieza a pesar que ahora tiene la pseudoartrosis consolidada, tiene un puente, no tiene canal medular. Tiene osteogénesis alrededor del callo nada más. No es que rehace en el canal medular, pero tiene la diferencia de longitud remanente. Así que ahora hay que ponerle el cascabel al gato. Empezar a pensar cómo vamos a tratar la diferencia de longitud asociada, que es verdad que no es sencilla. Para mayores de 8 años, clavo endomedular, igual, más injerto en empalizada, pero acá le hacemos osteogénesis en compresión. Lo ayudamos, como algunos autores prefieren, no solamente, porque no son chiquitos, no podemos, piensen que mayores de 8 años no podemos dejar el clavo cerca del calcáneo. Tenemos que incorporarlo casi a la tibia. Y entonces, si la pseudoartrosis es muy distal, tiene movilidad. El tutor circular lo que nos hace es, durante un tiempo de 2 o 3 o 4 meses, haciendo la osteogénesis en compresión, nos estabiliza el tobillo. Así que, en pacientes púberes que llegaron con su incurvación a la pubertad y no se rompieron, no se hicieron pseudoartrósicos, es todo un tema, porque acá hay que cortarlos. Ahora la pseudoartrosis se lo vamos a provocar nosotros cuando le hagamos la osteotomía. Y entonces, bueno, le hacemos osteotomía, clavo endomedular y fijador. En este caso fue monoplanar. No funcionó y volvimos a nuestros viejos circulares, que en realidad Ilízaro decía que si vos querés ahorcar a una persona, mejor que la agarre con las 2 manos, porque con una seguro se escapa. Y entonces, bueno, con el Ilízaro, con fijador circular, podemos hacer una osteogénesis en compresión más efectiva y, bueno, pudimos obtener consolidación. A ver, ¿qué pasó? Ahí. Así que las ventajas de la técnica pura de Ilízaro, de Pele y de Dahl, que bueno, fueron cambiando ya ahora con el tiempo, son que tiene dinamización espontánea, trata conjuntamente, porque yo le hago una osteotomía aproximal para elongarlo, la desigualdad, permite la movilidad del tobillo porque no hay clavo que la trabe,
controla los desejes de la pierna y permite el transporte del hueso, aumentando la vascularización sobre la zona trófica. Pero las desventajas son que tienen altísimo índice de fractura, que fueron el 42% de los pacientes que fracasamos, la mala tolerancia de un chico chiquito a un fijador circular, articulaciones rígidas, deformidad en valgo del calcáneo residual, y las ventajas del clavo de Peter Williams, o sea, de la técnica que hace Perry Schwenneger, son mucho mejor tolerancia, no tiene un fijador externo, obviamente, buenos resultados inmediatos, bajo índice de refractura, o sea, tiene mejor rango de consolidación. La desventaja es que tenemos unas cuantas rigideces del tobillo a posterior, hipotrofia de pantorrilla, crecimiento fisis cerrada distal de la tibia, bajo estímulo por injerto libre, o sea, tampoco es un sueño espectacular, lo que pasa es que en el porcentaje de éxitos tenemos mejor. Todas tienen estos inconvenientes comunes a todos los protocolos. Por eso digo, es una patología ingrata para que la puedan tratar. Refracturas alejadas, desejes finales, retardo de consolidación. Mis pacientes, después de 40 años de ortopedia infantil, algunos son viejos. Y ahora le estoy tratando a esos viejos de 30 y pico de años algunas de las secuelas que tuvieron el tratamiento en la infancia. Pero está bien, pero bueno, pero caminan con su pie en el piso, lo cual para mí es demasiado. Gracias, chicos. ¿Qué hacemos? ¿Preguntas ahora? Las redes, yo sé. Grande Lía. Yo tengo una pregunta, hacemos una por tema. Sí, claro. Yo tengo una pregunta. Bien, yo no tengo problema. Nosotros también usamos la técnica de Schwenneker y en realidad la divido en dos. Una, ¿qué importancia tiene para vos la pseudoartrosis del peroné? Si siempre la tratás, la enclavijás y le pones injerto en empalizada o en algún caso no le das importancia. Y por otro lado, en estos chicos chiquitos, menores de 5 años, cuando el clavo asciende, ¿cuándo decidís cambiarlo? ¿Cuando estás cerca del foco de pseudoartrosis? ¿Lo cambias siempre? ¿Esperas que se fracture? ¿Hablo acá? Sí, hablo acá. La pregunta es buenísima y la pseudoartrosis del peroné, que era la grado 4, que yo les había mostrado en la clasificación, es la más fea, porque está roto la tibia, roto el peroné. Así que el peroné también hay que tratarlo. Y alinearlo y enclavijarlo con una clavija, con lo que uno pueda. ¿Cuántas veces uno lo logra? A veces. Pero en general uno trata de mantener el peroné en eje, que es lo que provoca cuando se pega la tibia, que se pegue el peroné. Muchas veces lo que hemos tenido, una sinostosis tibioperonea, por este conjunto de pseudoartrosis peroné. Pero bueno, en realidad yo tengo varias pseudoartrosis de peroné residuales y no se ha alterado demasiado el eje de la tibia. Tratamos siempre de enclavijarlo. Siempre como que la consigna es enclavijarlo junto con la tibia. Ahora, lo que Victoria dice, el clavo de Peter Williams no es un clavo sofisticado, es un clavo, es un fierro. Cuesta rescatarlo, cuesta cambiarlo, cuesta entrar, porque cada vez que yo entro a quitarlo o a sacarlo o a empujarlo, estoy lastimando la articulación del tobillo. Por eso tenemos rigidez del tobillo posteriores, por eso tenemos arrestos fisarios distales de la tibia. Pero bueno, en realidad tratamos de que si la tibia tuvo un buen porcentaje, un alto porcentaje de consolidación, el clavo Peter Williams ni lo tocamos. Cuando se acerca mucho a la zona de pseudoartrosis, no tenemos otra posibilidad de que meterlo y retirarlo, o meterlo y sacarlo y cambiarlo. Pero el otro tema es cuando no se incorpora y no entra, y tiene 2 o 3 años el chiquito y sigue todavía en el calcáneo. Con lo cual hay que incorporarlo y otra vez también tenemos que pasar por la articulación del tobillo. Son eventos desgraciados, porque en realidad nosotros sabemos que estamos pagando costos en cada uno de esos procedimientos, pero bueno, digo, todos los que supimos que después de un tratamiento tuvimos que indicar una amputación, sabemos que estos costos a lo mejor no son muy altos. Pregunte. Ahí. No, Horacio, te quería preguntar esto, 2 cosas. Uno,
¿Cómo te llevas, viste, con el protocolo de Paley que habla de ponerle bifosfonatos, ácido soledrónico, pamidronato antes, si lo usaba o no, si lo usaron en el hospital o no? Y lo otro, viste, Dror está presentando toda una nueva experiencia de pacientes chicos en los cuales la diferencia de longitud la deja un poco de lado y lo que utiliza, él utiliza el clavo facial dual, pero puede utilizar cualquiera, y lo que le pone un enclavijado bloqueado. O sea, que lo que haría lo que hace el yeso, ¿no? Que el yeso lo que hace es controlar la rotación hasta que se consolida. Porque realmente desde el punto de vista del principio parece interesante y le hace mucho menos al paciente. Lo de los salendronatos que presentó Dror, acá están prohibidos en la Argentina. Porque no sé qué conflicto tuvieron con el ANMAT y no se pueden utilizar. La gente que hace el metabolismo del calcio en el hospital no quisieron hacerlo. Te dijeron que no, que eso era un disparate, que no tenía sentido, que era un invento. No tenemos proteína osteogeneradora, que él le pone también, como si fuera cemento, pero tampoco él sabe si funciona mucho. Él la pone porque la tiene. Claro, yo también, si la tendría, se la pondría. ¿Por qué no? Pero bueno, pero no es que él tenga... el tratamiento con clavo telescópico, el de Fassier, yo lo hice y me fue mal, pero no sé si por el clavo de Fassier. Me fue mal porque la subartrosis es malo, no es bueno para tratar. No sé, no es un clavo sólido como el Williams, que es fierro. El Fassier es un clavo telescópico. Ahora, todo lo demás que dice Dror, de volver a la rigidez, es lo que usamos. O sea, ya lo probamos. Él te cuenta 2 pacientes, 3 pacientes. ¿Viste cómo es él? No te muestra una estadística. Schwenneker te muestra una estadística y te abolla contra la pared y no le podés decir no. Te muestra lo feo y lo lindo. Dror te muestra lo lindo. Pero lo lindo me lo mostraron todos. No sé, cuando él tenga un resultado alejado, muy sólido, viste que te entusiasma y uno vuelve de las charlas con Dror, es espectacular, esto es lo último. Y después lo usás. Y cuando lo terminaste de usar, sale una publicación que dice, no lo uso más ahora. Pero ¿cómo? Yo estuve hace 6 meses con vos y me vendiste pescado podrido. Sí, la verdad que sí. Pero siempre fue así, Dror, no es de ahora. Lo conozco desde la salita amarilla, así que, sí. ¿Quieren preguntar algo, chicos? Bueno, creo que estamos agotados ya. Hoy hablo de mimelias, ¿sí? Así después me voy al ganapán, como dicen. Ya está y todo, qué bárbaro, esto es más rápido que un bombero. Bueno, hemimelias peroneas. Si hablamos de subartrosis, que era difícil, no lo cambien por una hemimelia peronea, no es un buen negocio. Yo prefiero las uñas encarnadas, que son mucho más sinceras. Así que la hemimelia peronea es un tipito que nace con un defecto paraxial, lo que antiguamente se llamaba una ectromelia, o sea, el defecto externo. Le falta el peroné, le falta parte del astrágalo, le falta parte de los rayos externos. O sea, una ectromelia. Siempre van a ver que cuando la señora viene con el tipito está así, con el pie en valgo. Si el pie está en otra posición que no sea valgo, piensen que no es hemimelia peronea. O sea, las hemimelias peroneas son todas en valgo porque lo que falta es el peroné. Si a mí me falta el peroné, mi pie se va en valgo. No hay otra posibilidad. Así que está acompañado en mayor o menor medida de ausencias. De todas las malformaciones de los miembros inferiores, como se ve ahí en la tortita esa, son el 40%, o sea, es una patología frecuente, muy común. No es de las malformaciones raras del miembro inferior, es de las más frecuentes. Así que hay una clasificación también, que es la clásica, así como Boca y River, es de la Ackerman y Calanchi del año 79. Y que todos nos basamos en nuestro trabajo en la clasificación de Ackerman y Calanchi, que dice que nacen con un peroné corto, con una tibia corta, no más del 10%, el tipo 1, con un antecurvatus leve, o sea, la tibia está así para adelante, con posible sinostosis del retropié, o sea, astrágalo calcánea,
y con dedos completos solamente en el 75% de los casos. O sea, 75% de los casos tienen los dedos completos, es light. La 2 o la 1B es esbozo de un peroné, ya es un resabio, un acortamiento tibial ya con antecurvatum franco y bien evidente, fosita anterior, tiene como un ombliguito acá adelante, como umbilicado, porque es donde el oligoamnios probablemente contacta en ese momento, y hipoplasia del astrágalo, sinostosis y tiene 60% de presencia. La tipo 2 tiene ya el peroné ausente o un resabio muy chiquito de peroné, antecurvatum grave, ausencia completa del astrágalo, probablemente el astrágalo está fusionado con el calcáneo y tiene 1, 2 o 3 dedos casi en el 80% de los casos. Débora y Cal Staniski, unos tipos fantásticos, muy pensadores, pero dale con esto. También hicieron realmente una clasificación, pero fue como un aporte a la clasificación, porque en realidad fue fantástico. Era como si alguien te devuelve la pelota al centro. Y ellos dijeron, por el tamaño del peroné, nosotros, pero Dios, tengo los dedos duros. O sea, yo lo clasifico por el tamaño del peroné, o la clasifico por la forma de la articulación del tobillo, o lo clasifico porque tengan o no sinostosis tarsal, o lo clasifico por el número de rayos y dedos presentes. Está bien, es una variante, una forma de ver las cosas diferentes, como otras cosas. Y Paley siempre aporta clasificaciones y muy útiles, y dijo, bueno, tobillo estable, independientemente del número de dedos, valgo dinámico y plantígrado, y equino con valgo progresivo. A mí no me pareció nunca que fuera una clasificación que me cambiase el esquema terapéutico, pero bueno, es un aporte. Así que la de Amergen y Calamchi, que es la que usamos todos, dice, la tipo 1 es esta, un peroné corto, light, no completo, buen pie, más o menos buen pie. La tipo 2 tiene ya ausencia casi de peroné, la tipo 3 tiene todo muy marcado y es muy manifiesto. La de Staniski habla de la articulación horizontal o de articulación triangular tibial distal o articulación en ball and socket, o sea, redondita. Son variantes. En realidad no cambia mucho lo que uno va a hacer con estos chicos. Esto es para decir, yo agarro y cuando la señora vino con el tipito, yo lo encasillo y lo pongo ya en un nicho. Ya sé que es tipo 1, como que voy a tener mejor éxito que si fuera tipo 3. Nada más que por eso. Bueno, dale nomás. Ahí. Así que, ¿qué es lo que pienso planificar cuando está sentado delante mío? Bueno, que le tengo que corregir el eje, que tengo que estabilizarle el tobillo de alguna manera, que tengo que liberarle la sinostosis en algún momento, astrágalo-calcánea, porque va a estar torcida, y va a tener acortamiento. Así que de alguna forma, o acortándole el otro, o elongándole ese, lo tengo que más o menos llevar al piso, pobre. Así que, supongamos, llegó el tipito, 13 meses, está sentado delante de usted en el consultorio, hemimelia bilateral. Nosotros somos absolutamente reconstructivos. Siempre pensamos en la reconstrucción. Pero ojo, gente sólida como una roca, a quien estimo y admiro mucho, le presenté un paciente con hemimelia peronia bilateral y me dijo, amputalo. ¿Los 2 pies? Sí, amputale los 2 pies. Le pones una buena prótesis. Está bien, es un concepto filosófico. Ahora vamos a ver algunos trabajos. Yo recuerdo mucho, hace años, en un congreso de Pozna, se hacía en un teatro, que había palcos, y hubo una mesa redonda donde había 2 tipos así, muy pesados, que hablaban de hemimelia peronia con tendencia a la amputación. Y Dror Paley, que hablaba, era muy jovencito en ese momento, hablaba con la idea de reconstrucción. Y entonces, arriba en un palco, 3 de la comisión directiva, como si fueran Victoria, Martín y yo, nos agarramos una sábana y se vistieron como si fuera el areópago romano. Y entonces el chairman dice, ¿ustedes qué opinan? Entonces como que los 3 monosabios se taparon los ojos
Y entonces Paley, que es un desaforado, corrió y le dijo, yo le quiero preguntar a esos 3 monigotes que están arriba, si tienen un nieto con Emilio Peronia, ¿a quién me viene a ver? ¿A ellos para que le corte la pierna o a mí para que se la reconstruya? El silencio fue tan finito que todos aprendimos que nadie es dueño de la verdad en la Semimelia Peronia y nadie pudo decir que convenía. Sí, pero nosotros nos inclinamos por resecar el peroné y, dale, qué tipo bruto, hacer una liberación amplia de la banda peronia, sacarlo todo, porque si no es como es la cuerda del arco. O sea, la tibia crece, el peroné no crece y la tibia se incurva. O sea, si no le sacás toda la banda peronia, y si la banda peronia se logra reconstruir, otra vez la tibia se vuelve a incurvar. Así que le sacamos toda la banda, le sacamos toda la banda peronia, le hacemos una osteotomía justo en el ápex, justo en el cora, la enclavijamos, le ponemos derecha el tobillo y le pasamos una clavija alineando todo y le sacamos las clavijas que habíamos puesto transitorias antes del fin de la cirugía para que quede la tibia lo más derechita posible y lo conservamos. Y esto, así como lo ven el resultado final, en general tenemos buenos resultados, pero después viene el crecimiento. O sea, si acá tuviera 17 años yo estoy hecho, pero como tiene 1 año, no estoy hecho. Va a crecer y va a desmoronar todo lo que yo hice. Así que los grados 1 y 1B, con epífisis horizontal, o sea que no tienen la epífisis torcida, ortesis hasta el año y medio de vida, liberación de la banda, liberación blanda, ortesis y realce hasta los 5 años, y elongación ósea sucesiva o epifisiodesis, etcétera, etcétera, de acuerdo. El grado 1 y 1B, ortesis hasta el año, liberaciones, partes blandas, osteotomías de la tibia para enderezarla, ortesis hasta los 6 años y elongación sucesivas. Y los 2, esperar hasta el año de vida, liberación, justo osteotomía, ortesis posterior o eventual SAIM, decir, no, esto... Yo hace poco en mi consultorio vi un chiquito con una expectativa por multiplier de 22 centímetros de diferencia de longitud. Y le tuve que decir, mire, cuando tenga 17 años va a tener 22 centímetros. Yo elongar esta tibia 22 centímetros, no, imposible, no puedo, no se los puedo prometer, imposible. Yo les recomiendo hacer una amputación, porque es lo más sensato y lo más lógico, pero es verdad, va contra el espíritu de la reconstrucción, pero bueno, es una salida más que digna en un paciente muy difícil. Así que la SAIM es muy práctica, es muy... Acá, en Vicente López y Porredón, van a ver, no sé si todavía está, un florista que tiene hecho una SAIM. Y yo una vez le pedí, por favor, si me dejaba sacarle, y tiene una bota puesta, pero no sabes cómo camina como los dioses, una SAIM hecha hace años, un hombre grande, y caminan perfecto. La SAIM es una muy buena amputación, quizá de todas las amputaciones del miembro inferior, la más funcional, la más fácil, porque ellos se levantan de la cama y caminan con esa bola que se hace en el tobillo perfecta, y en realidad les resulta muy práctico. La otra es decir, bueno, yo artrodezo el tobillo y fijo. Es una salida digna. Luego de la pubertad, lo que pasa es que tengo que esperar bastante para brindarle esta posición. Esta es la técnica de la liberación, pero no me detengo mucho. Es lo más importante de lo más importante de lo más importante de la técnica, es saber que le saqué toda la banda peronia en la mayor medida posible. Un enclavijado de la tibia, enclavijando todo y fijando el tobillo en buena posición, con buen alineamiento. En un momento habíamos hecho la técnica de Gruca, combinada con la técnica de Albi, como si fuera un injerto paramalleolar. Después la abandonamos, no era mejor que. Tuvimos muchos años de seguimiento de pacientes con hemimelia peronia, y en realidad nosotros seguimos este mismo esquema que les mostré antes. Siempre que los elongamos usamos fijador circular. Primero porque nosotros tuvimos muchas subluxaciones de rodilla. Y eso lo que nos permite es fijar, el fijador circular es fijar por arriba la rodilla, aún dentro del fijador circular tuvimos subluxaciones. Así que nos permite mayor estabilidad fijar el tobillo y fijar la rodilla. Tuvimos mayores subluxaciones
de rodilla en la hemimelia peronea que en la elongación del fémur corto congénito, cosa que en otras experiencias internacionales no es tan así. Pero bueno, nos permite, yendo muy despacito, elongar 4 o 5 centímetros, yendo muy prudentemente y manteniendo los ejes de toda la pierna. Montamos el aparato circular, usamos el ilízaro básico, no usamos ningún circular sofisticado, usamos el sencillo, nos resulta práctico en nuestras manos, como todas las cosas. En realidad, yo manejo el auto que sé manejar, no una Ferrari último modelo, porque no sé cómo sacarla del garage. Entonces, esto es lo mismo. Y los resultados de las elongaciones con fijador circular son en general discretamente buenos. No fantásticos. Hay que ir con mucha prudencia, muy despacito, muy prudentemente y saber que acá hay topes. Esto no es para elongar 14 centímetros. Es para hacer elongaciones sucesivas y despacito, combinadas con epifisiodesis, llegar al final de los 17 años tratando de que el realce sea lo más corto posible. Osteotomías percutáneas le hacemos, no hacemos otro tipo de osteotomía, ni con sierra, ni con gigli, ninguna. Y bueno, la gran incógnita es esta, ¿no es cierto? Acá eran unos trabajos en donde son muy buenos los trabajos. Hay gente que dice que la amputación en realidad les resultó a los chicos, les resultó muy buena. Y fueron fantásticos. Y Paley dice que la reconstrucción, pese a todo, es lo mejor. Y estos dicen que, bueno, que ambos grupos tratados de hemimelia peronea funcionaban con altos niveles de funcionalidad, con lo cual seguimos siempre en la grieta, con lo que amputan o lo que reconstruyen. Pero bueno, yo creo que uno tiene que saber dónde pararse en la mitad del camino. Siempre cuando son grandes las elongaciones estabilizamos con clavo porque tenemos incurvaciones, o sea, a posterior de las elongaciones, entonces le ponemos algún rash o algún clavo y eventualmente en tibias muy difícil lo asociamos con placa para mantener la elongación a posterior. Listo, balazo total. Bueno, ¿preguntas? No. Próximamente en esta sala. No, es muy difícil, ese tema. Yo les auguro que tengan pocos pacientes con hemimelia peronea, que tengan muchas uñas encarnadas, mucho pie plano y todo, claro. Yo siempre digo que es suerte cuando vi 3 fracturas de esa en torus. Qué lindo, esto es la ortopedia infantil, claro. No, yo tengo la duda si en pacientes ya más adolescentes, que ya quizás pasaron el pico de crecimiento, si se combina como en los adultos la técnica híbrida de usar el transporte óseo con un enclavado endomedular para sacar antes el tutor externo. Sí, es lo que te mostré. O sea, en realidad usamos mucho clavo endomedular, cuanto más grande más. Usamos muchas veces la posibilidad de hacer transporte y compresión a veces o hacer simultáneamente alguna movilidad pero siempre en pacientes de más de 10 años ponemos clavo endomedular porque es un reaseguro, en realidad es un reaseguro y vale la pena, no es una cosa muy difícil de usar, pero en realidad después de todo pasar un clavo, porque, ojo, hay algunos que hacen la elongación y después le pasan el clavo, lo cual es muy difícil. A mí me costó muchísimo pasar el callo de elongación. Entonces yo prefiero montarle el ilízaro con el clavo, elongarlo y después sacarle el clavo más adelante. Y dejarlo como reaseguro, porque he tenido incurvaciones, refracturas, y el clavo me deja dormir tranquilo esa noche. Sí, eso lo hacemos bastante. Quizás cambie un poco con la presencia cuando llegue el precise y ya no seamos tan estrictos en los 22, 25 centímetros sí, de límite. Seguro, Vicky, probablemente pero ojo, todavía en los congénitos el precise se usa poco.
Se usa en las diferencias light. En un hueso recto, sin En los desviación. congénitos nadie quiere usarlo. Yo hablaba con Hasenberg hace poco y me decía, a veces tengo ganas de no elongarlos y dejarlos y decirle, bueno, vamos a una ortesis hasta los 14 años y te pongo un precise. Pero sé que a los congénitos tengo el mismo fracaso probablemente que con un fijador externo. No menor, porque el congénito es otra patología. No es un hueso normal, es un hueso difícil, poco vascularizado. Yo he tenido que amputar pacientes de 20 años, porque me han dicho, basta, te banqué 14 cirugías, me tenés repodrido, sacame el pie y listo. Y bueno, y sí, con otros pacientes no es así. Pero bueno, los congénitos son los congénitos. Listo, chicos, ya saben un montonazo de No esto, más preguntas. Si tengo una sobreartrosis congénita, lo llamo. Bueno, en internet no hay preguntas, son todas de conexión. Está bien, perfecto. No, de esto mejor no preguntar. ¿Qué haces con el 8? Ahí va. Hoy me pasa a hablar vos. ¿Cuál querés? Acá es igual, ¿no? Sí, sí, es igual. Deja de hablar con este, más fácil. Sí. Bueno, ahora arrancamos por lo que íbamos a arrancar para que después estas charlas sean más llevaderas, ¿sí? Así que, bueno, yo soy Martín de Elías, soy de Rosario, algunos capaz que ya me conocen. Acabo de llegar recién, así que... Pero igual habíamos arreglado que Horacio arranque porque tenía un temita laboral por el cual se tenía que ir antes y no podía hacer las últimas charlas. Bueno, lo que vamos a empezar a hacer ahora es, junto con Victoria, vamos a estructurar el módulo, ¿sí? De una manera que podamos dar los principios de correcciones angulares, ¿sí? Trabajar en los dos momentos que tenemos de casos, problemas, poder trabajar para que ustedes se vayan entrenando, porque uno cuando lo ve y se lo explican parece muy fácil, entonces dicen, yo lo hago así nomás, y hoy porque no tenemos tiempo, pero si ustedes vieran cuando hacemos los cursos de planificación de corrección de deformidades, lo que parece tan fácil se quedan todo trabado con la reglita. ¿Y dónde pongo el puntito? Entonces esto requiere entrenamiento, y creo que lo mejor, cuando Horacio hablaba recién de Dror Paley, yo creo que Paley lo que le dio a la ortopedia mundial son esos discos los que hacen pensar a todo el mundo. Y es verdad lo que él dice, de que quizás no tenga el rigor para publicar todo lo que hace, pero sí, lo que le puedo asegurar yo en los 15 años que llevo ya de ortopedista infantil más puro y haciendo cirugía reconstructiva, es que el tipo sí que despierta el ánimo para poder cambiar. Es decir, gente que cambia la historia. Como decía Horacio, hace 20 años se amputaban a todos los pacientes de esto en Estados Unidos. Hoy por hoy no. Y en las personalidades latinas y europeas y asiáticas, ustedes tenían que ver a Dror Paley cada vez que va a un congreso, tiene 35 tipos en la puerta del hotel para pagarle $1000 la consulta. Porque realmente el tipo les ofrece otra cosa. O sea, no le decía que Dror, si bien tiene esto que vos decías, creo que también a todos nos ha hecho pensar y nos ha hecho evolucionar a través de los errores, pruebas, ¿sí? Pero tampoco ningún loquito porque en Estados Unidos no podría trabajar sino. Bueno, lo que vamos a hablar ahora es toda la parte teórica de planificación de corrección de desviaciones angulares. La idea es establecer los valores normales de ejes mecánicos anatómicos. Esto lo pueden sacar, si ustedes se bajan el PDF o lo consiguen, del libro Principles of Deformity Correction de Dror Paley. Tiene varias ediciones ya. Lo que hizo Paley simplemente es agarrar todos los conceptos de Ilízaro, ¿sí? Llevarlos a la matemática de la geometría y hacer un método reproducible, ¿sí? O sea, de que si yo mido esto y ustedes lo miden, probablemente nos va a dar bastante parecido, porque es una cuestión geométrica, digamos, una ciencia dura. O sea, no me parece que era como se hacía antes. Antes las bisagras se ponían a dedo, todo era dedo, y hoy por hoy es un método un poquito más reproducible. Así que si lo pueden aprender les va a servir para todo. Se dediquen a ser chicos, adultos, reconstrucción, esto sirve para todo. Bueno, establecer los valores normales, definir los estudios por imágenes, cómo se toman los estudios por imágenes, porque parece que eso no se habla nunca, ¿sí? Y vamos a ver algo de conceptos de multiapicales en forma muy somera y algo de plano oblicuo. Bueno, tener en cuenta que siempre cuando tienen una deformidad, la deformidad puede ser en el plano frontal, sagital, que el paciente tenga una mala alineación. Una mala alineación es cuando la que sufre el deseje es la rodilla, o cuando el paciente tiene una mala orientación, que es cuando el deseje está o muy proximal en la cadera o muy distal en el tobillo.
esto va medio lenteja. Bueno, en general uno tiene estos ejes tangenciales, ¿sí? Que de alineación articular, que vamos a ir explicando cómo se sacan. En general uno tiene un eje, creo que esto muchos de ustedes lo saben, que va del centro de la cadera al centro del tobillo. Idealmente tiene que pasar por el centro de la rodilla, hasta 8 milímetros se considera normal. Y después tienen los ejes propios, anatómicos, tanto del fémur como de la tibia. La alineación es el término que hace colinear, ¿sí? Tanto a la cadera, el tobillo y la rodilla. Antes de empezar a estudiar, siempre tienen que hacer estudios por imágenes. Si no tienen buenos estudios por imágenes, es imposible que planifiquen bien. Pequeños detalles, si tienen que tener algún tipo de magnificación, lo ideal es que la sala tenga más o menos 3 metros, ¿sí? Para que su magnificación sea solamente de 5 metros. Hoy por hoy son conceptos que una realidad. Con el tema de la imagenología digital se ha reducido un poco, pero bueno, es algo que siempre hay que tener en cuenta. Recordar esto, siempre cuando tengan una diferencia de longitud, no sirve para nada hacer un estudio si ustedes no compensan la diferencia de longitud. Porque fíjense, en este paciente puede parecer que tiene una displasia de cadera, y en el fondo lo único que tiene es una diferencia de longitud. Bueno, siempre hacer esto, siempre tomarlo de esta manera, porque si no, no hay manera de poder corregirlo, digamos, con el tiempo. La rodilla siempre tiene que estar en el centro, salvo que sea una luxación congénita, certificada, ¿sí? En general, la rodilla a lo sumo puede tener leves momentos de subluxación. Yo me acuerdo cuando era residente que decían, no, la rodilla de este paciente la tiene extrarrotada. Y quizás le sacaron la radiografía con el paciente con el miembro rotado externo. Y eso no te sirve porque, como les decía, el test de mala alineación lo que evalúa esencialmente es a la rodilla. Y si la rodilla sale de costado, no se puede evaluar. Entonces siempre tengan en cuenta esto de poner al centro de la rodilla, sobre todo cuando hacen espinogramas, porque generalmente el técnico lo que hace es poner el pie al centro, no la rodilla al centro. ¿Sí? Y a veces se puede engañar alguna deformidad rotacional concomitante. Sobre todo en los pacientes como le mostró Horacio, en los cuales hacen muchas deformidades compensatorias con el tiempo. ¿Sí? Tener en cuenta en la cadera, esto no sé si todos lo saben, sacar el falso perfil. Yo he tenido problemas con gente de imágenes que me han dicho el falso perfil no existe. El falso perfil es el perfil del acetábulo. En el fondo no es otra cosa, si alguno de ustedes viene de un hospital de trauma, es la imagen oblicua del acetábulo, donde se ve toda la columna posterior. La diferencia es que esta es una radiografía que en vez de acostado se saca parado, y si el paciente tiene el chasis en esta posición, acá, bueno, los que están conectados no lo van a ver, si tienen el chasis en esta posición, ¿sí? Acá frontal, ustedes se ponen así, 35 grados y el rayo entra en esta cadera. Entonces de esa manera ven el perfil del acetábulo. Eso se llama falso perfil, fundamental para ver las deficiencias anteriores del acetábulo. ¿Tá? Es una de las maneras de planificar cualquier osteotomía que ustedes quieran hacer de cobertura por una displasia acetabular. El frente debe ubicarse en el rango de movilidad. El tobillo, muchas veces las secuelas de las triplanares, nos generan defectos no solamente en el plano frontal, sino también rotacional. Entonces lo que ustedes tienen que ubicar es dónde está el frente, ¿sí? La flexión dorsal y plantar. Y ahí es donde tienen que ver el frente. Esto parece cosas nimias y capaz que ustedes sí lo saben, pero me interesa recordárselo, porque sacarle un frente y a veces tienen que ir en estos pacientes hay que ir con el radiólogo, ubicarle realmente el rango de movilidad, sobre todo en estas articulaciones que tienen solamente un rango de movilidad, que no es como la cadera, ¿sí? Y en tanto en la rodilla como el tobillo, ubicar ese frente y ahí focalizar el frente. Porque si no, realmente no lo van a poder medir, no lo van a poder estudiar, o sea, lo van a hacer en el aire. Bueno, recordar esto, cada hueso contiene un eje mecánico, que es la línea que conecta el centro proximal de la parte proximal con el centro de la parte distal. Y un eje anatómico que no es otra cosa que la línea medioefisaria. Entonces, ustedes tienen, el eje mecánico es centro a centro, centro a centro. Después lo que tienen son las líneas articulares, ¿sí? Esto después vamos a hacer ejercicios específicos de planificación de esto. Así que lo vamos a volver a repetir, cuestión de que ustedes me digan, este pesado, y le vamos a ir agregando complejidad desde esto, que es básico, a algo un poquito más complejo. Bueno, lo que tienen que saber es esto. Entre las líneas de orientación articular y el piso, fíjense que son bastante paralelas. Entonces, los ángulos, una forma de simplificarse uno mismo para no tener que andar andando con el papelito todo el tiempo, es saber que estos ángulos son ángulos complementarios. Entonces, todos los ángulos que se miden, que son el lateral proximal del fémur, lateral proximal distal del fémur, tibia proximal medial y tibia lateral distal, fíjense que casi todos miden 90. Si uno se queda con la imagen de que miden 90, es bastante más fácil, ¿sí? Entonces tienen que saber que la normalidad está alrededor de 90, ¿sí? Entonces, los mecánicos son bastante fáciles de sacar. Los anatómicos, ¿sí? Hay una pequeña diferencia, en la tibia es totalmente igual, ¿sí? Tanto mecánico como anatómico, mientras que en el fémur hay una pequeña diferencia, ¿sí? Porque es la línea medioefisaria. Hacer la medición medioefisaria es cuando ustedes no disponen de espinograma. Los espinogramas que ustedes le dicen que hay en toda la clínica, 99% son espinogramas de columna, que es de 30 por 90.
Y usted el espinograma que necesitan en cualquier chico arriba de 1,60 m, 65 es el espinograma de miembros inferiores, que es 40 por 1,20 m, porque no le entra. Entonces, si le cortan la cadera o el tobillo, no pueden hacer la medición. Entonces, una opción es, cuando ustedes no disponen de esto, es pedir la vieja placa de 30 por 43, ¿sí? Y tomar solamente el hueso único con la línea medio diafisaria, que como es geométrico, es tan válido como el otro. Pero intentar hacer una mediación mecánica, cuando uno tiene cortada una articulación, no se puede. No están validando, ustedes mismos están mezclando las cosas sin querer. Como les decía, esto es lo mismo, mientras que acá la pequeña diferencia que hay es que para sacar el eje medio diafisario se hace un punto medio diafisario, otro punto, otro, y se tira la línea en el medio. En general va de la parte interna del trocánter hasta un poquito medial con respecto al medio de la rodilla. Hay una pequeña diferencia entre este ángulo y este ángulo que está acá, que es una diferencia de 7 grados. ¿Sí? Siempre. Entonces, ¿qué pasa? Si era 90 menos 7, ¿sí? Más o menos es 80, 81, 82, 83. Entonces, también una forma de organizarse uno sin tener que andar buscando papeles y confundirse. Mientras que lo otro siempre es cercano a 90. Bueno, cuando ustedes tienen medidos los ejes, ¿sí? Tengan en cuenta esto, el hueso tiene un eje único. Cuando usted tiene una deformidad, ese hueso se transforma en 2 ejes. ¿Sí? O sea, de repente de 1 a 2. Entonces yo tengo que ver dónde ese eje se partió para poder saber dónde tengo que hacer mi corrección de deformidad. Entonces ustedes tienen, que si tienen un eje y se parte, ¿sí? Tienen el eje de corrección de deformidad que se llama cora, ¿tá? Que es el centro de corrección de la deformidad. Cuando ustedes tienen que hacer una corrección, no solo tienen que ver el cora, porque también tienen que ver dónde geométricamente está la deformidad y dónde rota la deformidad de ustedes. ¿Sí? Ese se le llama ACA, ¿sí? Que es el eje de rotación de la deformidad. ¿Tá? Es otro concepto. Se fue. Y después el tercer concepto que tienen que identificar cuando van a hacer una osteotomía, tienen el cora, tienen el ACA, que sería la bisagra de la puerta donde va a rotar su deformidad, es donde van a hacer la osteotomía. Muchas veces esto es una super pseudoartrosis infectada o pseudoartrosis congénita que Horacio operó 78 veces y no va a querer hacer la osteotomía ahí porque tenga una deformidad, lo va a querer hacia abajo. Entonces hay artilugios mecánicos como simplemente poner un compás, ¿sí? Y donde les da la deformidad y les da el ACA, ampliar hasta donde les da para que hagan la rotación. Como esa osteotomía va a rotar en el eje de corrección, geométricamente van a corregir la deformidad. ¿Tá? Y se fueron acá arriba y acá abajo y no tocaron un eje que está recontra destruido, infectado, digamos no biológico, cicatrizal. Todo lo malo que se le quiera ocurrir. ¿Tá? Bueno, y después lo que vamos a ver ahora es cómo estas tres opciones se pueden juntar. Entonces tenemos, Paley le llamó regla 1, ¿sí? Cuando, ¿qué pasa? Yo tengo el cora, ¿sí? Tengo el ACA, o sea, puedo hacer el eje de rotación en el mismo cora y puedo hacer la osteotomía en el mismo lugar. ¿Sí? ¿Qué es lo único que él planteó como eje geométrico? Es esto. Si yo planteo mi eje de rotación en la parte más convexa, va a ser una osteotomía de apertura. ¿Saben cuál es? La PUDU. Eso es una osteotomía de este estilo. Cerca de la deformidad es una osteotomía convexa que ustedes aumentan el eje de deformidad o una hemicalotasis de apertura. ¿Está bien? Si ustedes se van a plantar en esta parte, probablemente esta osteotomía, por supuesto, alarga. Esta osteotomía, que es en la parte neutra, es una osteotomía neutra porque sacan una parte y se abre otra, y después pueden plantarse en la parte más cóncava y va a ser una osteotomía de cierre, osteotomía acorta. Les digo porque cuando uno trabaja con pacientes de politrauma, no sé de dónde vienen, secuelares de politrauma, secuelares congénitos, se van a encontrar con pacientes con diferencia de longitud. ¿Sí? Entonces, eso es un elemento también a tener en cuenta. La regla 2, ¿sí? Con respecto a esto que les decía, es cuando ustedes tienen su cora, ¿sí? Su eje de rotación, pero la osteotomía, como les dije antes, porque es una zona muy mala, hueso escleroso, infectado, fístula, lo que se les ocurra, ¿sí? No puede coincidir. Entonces se tienen que ir, ¿sí? Por fuera de la deformidad. Acá tienen que aplicar, como yo les decía, la regla de un compás. Lo ponen acá, y esto rotaría alrededor de esta deformidad. ¿Por qué es necesario que rote alrededor de esta deformidad? Porque ustedes cuando corrigen, ¿sí? Y se tienen que ir de la osteotomía, también tienen que trasladar para que el eje no se les corra. Porque si no, lo que ustedes corrigen de angulación se les neutraliza porque no trasladaron. Y sigue estando la deformidad. ¿Saben qué típico es? Quizás ustedes son jóvenes, alguno de los que escucho un poco más grande. Históricamente se hacían las osteotomías de los pacientes con genu valgo, se hacían con placas laterales. ¿Y vieron que el fémur era así, como una cintura?
La placa lateral, que era una placa recta. Entonces, lo que vos corregías de deformidad, como la placa era recta, empujaba todo el fémur distal. Entonces, se generaba una deformidad en palo de hockey. Entonces, vos querías descargar el compartimento externo de la rodilla, pero cuando lo medializabas por el implante, neutralizabas todo lo que te corrigió tu desangulación. ¿Sí? Entonces, son pequeños detalles que por eso tienen que trasladar cuando no pueden hacer la osteotomía en el mismo lugar. ¿Sí? Y esto es lo que se llama la regla 2. Y después la regla 3, que es la regla del no deber ser. Sería la regla que no se tendría que cumplir. ¿Sí? Esto es cuando ustedes tienen su cora, ¿sí? Su eje de rotación está fuera del cora, ¿sí? Y entonces de esa manera ustedes lo que hacen es desangulan, pero probablemente por la falta de traslación, la corrección angular se neutralice, ¿sí? Con la falta de traslación, como les decía antes. Así que esta sería la regla que no se tendría que cumplir. ¿Sí? Siempre hay que tenerlo en cuenta porque van a hacer una linda corrección y el paciente va a seguir igual con síntomas de dolor. Bueno, una vez que más o menos hicimos la introducción, hay que trazar los ejes femorales, tibiales, laxitud articular y ver lo que son las deficiencias articulares. El test de mala alineación, como les decía, Paley lo presentó en 1992, lo escribió en el libro en el 2001 y hoy creo que ustedes seguramente, nosotros lo teníamos que comprar, ustedes seguramente lo deben bajar por un PDF de algún amigote. Bueno, tiene varios pasos. Uno es medir la colinearidad, medir el fémur, medir la tibia y medir las articulaciones. Entonces, este es el test de mala alineación, del centro de la cadera al centro del tobillo. Esa es la razón por la cual necesitan el de 40 por 120. ¿Sí? Se considera normal, esto está estudiado en poblaciones normales, ¿sí? De que hasta de neutro hasta 8 milímetros es normal. Es normal hasta ahí. Hay varios trabajos que hablan que, aunque el eje sea neutro, el 60% de la carga, ¿sí? Cae en el lado medial de la rodilla. Eso explica a los pacientes jóvenes que a veces tienen síndromes meniscal y todo eso, y uno le saca el espinograma y le da neutro. Y el tipo está sintomático, es porque está ligeramente sobrecargado. Esos son los pacientes que a veces quizás se benefician con una mínima osteotomía de 7.5. Y esto tiene mucho que ver con la báscula de la pelvis. Los pacientes a veces que tienen la pelvis más ancha tienen tendencia a tirar el eje más medial. Por eso hoy, si bien en Argentina no, porque hay un solo laboratorio de marcha, digamos, oficial, que es el de Fleni, en otros países, ¿sí? El laboratorio de marcha se utiliza para ver este tipo de pacientes que tienen poca deformidad y no explicaría el dolor que tienen. Y cuando uno le hace el laboratorio de marcha, se ve que el vector de marcha se le va medial mal y tiene la sobrecarga. Y ese paciente quizás se beneficiaría con una osteotomía. Bien. Bueno, este es un paciente operado por nosotros en el equipo con un paciente acondroplásico, que fíjense que nos quedó hermosamente la seta del zorro, ¿no? ¿Sí? O sea, para que vean cómo nos esmeramos. Grandes épocas, ¿no, Horacio? Ahora le ponemos clavo y placa después y somos Gardel. Pero bueno, en esa época no. Fíjense que si ustedes tiran el test de mala alineación, este paciente fue operado de los dos lados. Y fíjense, de los dos lados tiene una deformidad. El fémur está un poco en varo, la tibia está un poco en valgo, pero fíjense cómo está bastante compensado del lado izquierdo. ¿Sí? O sea que no siempre que aparezca la seta del zorro en un hueso, quiere decir que el hueso va a requerir la corrección. ¿Está? Porque si están compensados, lo que ustedes tienen que medir es el test de mala alineación. ¿Sí? Para ver cómo sufre, porque la que realmente sufre estas cosas es la rodilla. Mientras que del otro lado tiene un varo femoral y un valgo tibial, y fíjense cómo el paciente sí, claramente tiene sobrecargado, tiene la interlínea oblicua. Bueno, acá tenemos otro que, así como era, así como lo dejamos, parecería bastante más prolijito, como si hubiéramos aprendido, ¿no? Y ustedes fíjense, si le tiran el test de mala alineación, el paciente tiene una sobrecarga medial, claramente. Y yo dentro de todo tendría que ver, ¿qué le voy a corregir? Este paciente, ¿qué deformidad tiene? Entonces ahí es donde empieza la situación de que al eje del hueso único le tengo que buscar dónde está la parte proximal, el segmento proximal de la deformidad y el segmento distal. Y cómo se aplica lo que hablamos hace un ratito. Entonces uno mide el fémur. Bien. Y el fémur me da 88 grados. ¿Cómo era el eje mecánico? Alrededor de 90. ¿Es normal o patológico? Vamos. No se preocupen. Mirá, me lo están contestando por la computadora, deben haber puesto normal. Bueno, normal, es normal 88. ¿Está? Entonces, ahí es donde está la situación. Que lo que a mí me parecía que el paciente tenía una doble deformidad, me está diciendo que la deformidad en el fémur no está. ¿Sí? Entonces la tengo que ir a buscar a la tibia. Y a la tibia lo que le tengo que buscar son los dos segmentos, porque es un segmento único partido en dos por la deformidad. Cuando ustedes tienen en el eje mecánico proximal normal, este eje pasa a ser el eje del miembro ideal. Entonces se puede tomar como el eje proximal de la deformidad. Después lo que hago simplemente tiro el eje mecánico de la tibia y fíjense dónde está la deformidad, en tibia proximal.
O sea, encontramos los dos ejes del segmento. Esto lleva a veces un tiempito, pero bueno, lo bueno que tiene que es reproducible. ¿Tá? Después vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, este paciente con la osteotomía que ustedes quieran, ¿sí? La que se sientan más cómodo, la hagan neutra, de acortamiento, pudú, lo que sea, porque es un paciente con final de crecimiento, lo pueden corregir. Hay que tener en cuenta esto en general cuando hay otro test, que es el test de mala orientación. Cuando los pacientes tienen la deformidad muy proximal o muy distal, el test de mala alineación es normal. O sea, no sufre la rodilla acá. Entonces tienen que hacer el test de mala orientación. ¿Y por qué lo tienen que hacer? Por esto. Porque cuando yo pido el espiograma, el eje da en el medio de la rodilla. Entonces, tanto el la cadera como el tobillo se ven oblicuas. Entonces uno no tiene una real, digamos, visión de lo que está queriendo corregir. Entonces ahí tienen que hacer radiografías bien frontales de la articulación que ustedes suponen que está deformada. Y se hace lo mismo. Al segmento único le tienen que medir el eje proximal, el eje distal y determinar el cora. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de un paciente con una osteocondromatosis, ¿sí? Que secular, fíjense que quedó, que si uno lo ve así a grosso modo, uno mide la tibia acá, esto da, y mide acá. ¿Dónde parece que está la deformidad? En el tobillo. Entonces me da 88, ¿se acuerdan? Alrededor de 90, estamos. Bueno, y esto me da 75. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy al lado de una articulación? ¿Cómo genero mi eje, mi otro eje? Porque la deformidad es un eje solo que se partió en dos. Bueno, entonces yo de esa manera sé que tengo, mi eje proximal está acá. Y mi eje distal de la deformidad, ¿cómo se genera? ¿Cuánto yo sé que mide el tobillo normalmente? 90. Bien. Entonces, ¿qué hago? Le trazo un eje de 90 al tobillo. Entonces, de esa manera yo sé que la deformidad es articular. Muy común en este tipo de pacientes congénitos, que hacen la deformidad a lo largo de 15 años de crecimiento. ¿Qué pasa? ¿Hago la osteotomía dentro de la articulación? Porque tengo el core acá. ¿Qué puedo aplicar? Hay una regla 1 que no va, porque le toca artrodesar. Una regla 2, la regla 2. ¿Viste? Entonces ustedes pueden utilizar un compás, semicírculo, lo que les guste más, ¿sí? Y hacen una osteotomía que una de las opciones es hacerla circular. Hoy por hoy hay una cantidad de trabajos muy importantes que hablan de osteotomías así, en este sentido oblicua. Después les vamos a mostrar, yo tengo algunos casos que se puede hacer aguda o crónica. ¿Por qué? Porque una osteotomía oblicua es para deformidades metafisarias, ¿sí? Como el punto de rotación se acerca muchísimo a la deformidad, ¿sí? Se puede corregir. Y fíjense, se puede corregir con 2 tornillos. O sea, no hay que usar la gran parafernalia, digamos, la gran parafernalia de osteosíntesis y todo eso. Simplemente con 2 tornillos se puede corregir. ¿Está bien? Háganla como lo quieran hacer. ¿Vamos ahí? ¿Sí? ¿Tomaron aire? Ya se pone lindo. Después lo vamos a repasar con los ejercicios, ¿sí? Bueno, hay enfermedades que, como les decía antes, las encontromatosis, las hemimelia peronia, las metabólicas, van haciendo que los pacientes, ¿sí?, vayan generando microfracturas y deformidades a lo largo de todo el hueso durante toda su infancia, ¿sí? Hoy por hoy tenemos, a diferencia cuando yo me formé en el Garrahan con Horacio, tenemos la opción de usar las placas en 8, que después le vas a hablar Victoria, que nos permitían reducir esas deformidades. Pero a nosotros lo que probablemente nos pasaba era que los pacientes nos llegaban a esta edad, ¿sí?, con esto. ¿Por qué? Porque las grapas de Brown, que era lo que se usaba antes, no, ya le van a explicar bien por qué no se usaban tanto, con tanta confianza como hoy las placas de 8. Entonces, puede pasar que cuando el cora no corresponde a una deformidad obvia, es o porque existe traslación o porque existe deformidad multiapical. Lo vimos recién con la paciente acondroplásica al final de su corrección. ¿Sí? En general, cuando ustedes tienen el eje anatómico, ¿sí?, es línea mediodiafisaria. Cuando ustedes tienen la línea y en algún momento se le vaya del hueso, es porque hay una deformidad que está escondida. Hay que buscarla. ¿Tá? Si no, siempre tiene que caer en el hueso. El eje mecánico normal del fémur siempre está fuera del hueso, porque va de la cabeza femoral al centro de la articulación, mientras que en la tibia, ¿sí?, está siempre adentro. Y el eje mecánico distal está siempre dentro del hueso. Entonces, esto es lo que puede llegar a pasar. Que ustedes tengan un hueso recto, que siempre tiene que quedar, y cuando trazan las líneas, esto queda fuera. Esto está diciendo que algo está mal. Cuando vos el cora te queda fuera del hueso, hay algo que uno quiere simplificarlo, entre comillas, demasiado, ¿sí?, y no se puede corregir. Igual lo que pasa con el fémur. Son las distintas opciones que ustedes pueden encontrar, ¿sí? Esto siempre tiene que estar afuera, entonces cuando está adentro hay una deformidad. Esto tiene que estar siempre adentro, cuando se está haciendo afuera hay una deformidad. Entonces hay un artilugio geométrico que se llama bisectriz. ¿Qué es esto?
¿Se acuerdan que lo habíamos visto recién? Ustedes tienen la deformidad y acá tienen su cora. Dicen, bueno, acá pasa algo, da un ángulo de 40 grados, ¿sí? Y dicen, no, no puede ser. Entonces, ¿qué hago? Le trazo una bisectriz a los dos segmentos y me genero dos coras, uno proximal y uno distal. Y acá es donde yo puedo empezar a jugar. Depende de la zona donde yo lo quiera hacer. Lo puedo hacer más arriba, más abajo, los dos juntos, uno en el medio, otro más abajo, y geométricamente yo estoy cumpliendo perfectamente con la corrección. Ahí donde empieza a jugar, yo siempre lo he planteado muchas veces, yo ahora estoy en un hospital de niños y hago más la parte de deformidad, pero yo inicialmente me formé en un hospital de trauma y después me formé en el Garrahan. Entonces cuando yo volví a mi hospital de trauma, me acuerdo que todos se peleaban, no, yo le pongo un clavo, yo le pongo una placa, y esto es lo importante, no es lo que van a usar, usen dos clavijas. ¿Sí? Entonces muchas veces yo me acuerdo que esto, obviamente siempre lo hablo de Horacio, Rodolfo Goyeneche, Sergio Inocenti y todos los demás, que yo siempre valoro que lo que más me dieron a mí fue un elemento para poder crecer. Por eso no tiene precio. ¿Sí? Son tipos que te dicen, vos tenés que ir por acá y buscar por acá. Porque después las cosas cambian. Yo lo que aprendí hace 15 años de Garrahan no es lo que se hace hoy en algunas cosas. Entonces, bueno, eso es lo que tienen que ver. Y estos son principios. No importa. Entonces yo siempre le decía, creo que el que le toque el servicio tiene que operar con lo que se sienta más cómodo. Si vos sabés poner clavo, poné clavo. Si sabés poner tutores, poné tutores. Y si sabés poner placa, poné placa. ¿Entendés? En ortopedia estamos en una especialidad en que, como bien dijo Horacio antes, nadie tiene la verdad. Bueno, entonces las opciones que tienen ustedes, fíjense, es de hacer la deformidad. Depende de dónde ustedes se pongan, ¿sí? Y aparte si se ponen en el plan, en la parte convexa o cóncava, en hacerla aditiva, neutra, sustractiva, si tienen que ganar longitud, si no, quizás un foco lo pueden usar para comprimir porque era muy malo, y el otro que es bien metafisario lo buscan y lo usan para elongar, porque tienen diferencia de longitud. Una vez que hicieron la corrección, está. Entonces, bueno, paciente con un raquitismo, vamos a elegir un miembro inferior. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que él tiene, nosotros en general, cuando le hacemos las correcciones, tratamos de hacer las correcciones de las tibias primero, porque generalmente el paciente lo tolera mejor, ¿sí? Aunque estos pacientes ya ahora se ven menos, ¿no? Lo que se veía en otra época se ven menos, ya que llegan, pero bueno, más Vicky, no sé, sí, no se ven tanto, ¿no? Pero, porque aparte se agarran antes, y generalmente las tibias, y después corregir los fémures, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Fíjense acá que me da un ángulo de 120, este es un ángulo patológico, o sea, este fémur está seguramente patológico. ¿Qué me hace eso? Que yo no puedo usar, como usé en el otro paciente, este eje como eje proximal de la tibia, porque es un eje patológico. Después nos encargaremos del fémur. Entonces, vamos a la tibia. ¿Ven? Yo genero mi eje proximal, porque sé que mide 88, 90, hago lo mismo que hice antes. Y ahí abajo hago lo mismo, genero mi eje distal. ¿Está bien? Fíjense cómo me da afuera. Ustedes de esta manera pueden hacer la doble corrección. Y el paciente, fíjense, como arriba, ¿sí? Puede ser elongado porque estamos en una zona relativamente buena. Estos pacientes son baja talla, ya siempre quieren un poquito de alargamiento. Son pacientes que para 4 o 5 centímetros son elongables. ¿Sí? Bueno, y si bien le quedan los fémures curvos, ¿sí? Fíjense que las tibias están perfectas. Después, bueno, uno se encarga de los fémures. Bueno, están las otras deformidades que son las deformidades del ventarrón, ¿sí? Que es la deformidad opuesta entre un miembro y el otro. Pasa lo mismo. Y fíjense que esto lo hacemos simplemente con un eje medio diafisario. O sea que esto usted lo puede hacer con una plaquita de 30 por 43. No hay que volverse tan loco de tener espinograma ni nada de eso. Pasa lo mismo y uno hace la corrección. Bueno, y para terminar, y ya para que no se me agoten, el plano sagital tiene la ventaja en el miembro inferior que en general, salvo para la cadera, para la rodilla y el tobillo, es el eje donde se mueven las articulaciones, entonces como que es menos exigente, ¿sí? O sea, digamos, es mucho más compensable por estos movimientos, ¿está? Por eso los desejes son mejor tolerados, ¿sí? Y el problema siempre son las imágenes, en todo lado, para que nos saquen buenos perfiles, es un tema. Bueno, en el plano sagital, la desviación no es muy diferente, lo único que tienen que tener bien en claro es esto, es que los ejes, como es curvo el fémur, sí se toma un eje proximal, un eje distal, y en la tibia sí se toma un eje completo. Y la gran diferencia es que en vez de ir del medio en la tibia, va siempre en la parte del tercio anterior o en el cuarto anterior. Esto después con los ejercicios lo vamos a repetir. Tienen que ver una cosita esta, la tibia se compensa entre sí, fíjense, el pequeño anticurvatum de 10 grados que tiene el tobillo distal, lo compensa, ¿sí? El recurvatum mínimo que tiene el tobillo distal, lo compensa el procurvatum que tiene la tibia proximal, ¿sí? Que siempre es 10 grados.
Se compensa porque el piso es 0. Entonces, si uno tapa adelante, el otro tiene que compensar. ¿Está? Si no, cuando el paciente se va en hiperextensión o queda con la rodilla flex. Bueno, son las deformidades que pueden encontrar. En general siempre tiene que estar dentro del hueso. Bien, como decíamos antes, los puntos de rotación es, digamos, es algo más importante y que lo tienen que mantener siempre, ¿sí? Recuerden esto, no está en el medio sino en el tercio. Después lo vamos a ver con los ejercicios bien. Y vamos a ver bien las mediciones, que acá la única diferencia que tienen es, a diferencia de lo otro que era siempre 90, esto como es eje anatómico es 83. O sea, es muy parecido al eje distal lateral del fémur en el frente. Bueno, ustedes pueden encontrar múltiples deformidades, epifisiolisis, corregida, lo que ustedes quieran de las distintas maneras. Lo pueden hacer de diferentes maneras, ¿sí? Pero lo más importante es que siempre modifiquen, porque muchas veces pueden hacer una corrección parcial, lo otro lo manejan en la articulación distrayéndola, ¿sí? Y el resto, ¿sí? Lo terminan de hacer con una corrección progresiva. Entonces, por ejemplo, usted tiene una secuela de un paciente, que este es un paciente con una osteogénesis, ¿sí? que en su momento lo habíamos agarrado en el hospital, digamos, con algo mínimo para corregirlo. Era lo que yo les decía antes. Fíjense, una deformidad multiapical, el cora me da fuera del hueso, yo trazo los dos ejes, y fíjense, con un par de clavos de Ender, el paciente se corrigió. Yo siempre hago lo mismo, cuando no tengo los clavos oficiales, pongo lo menos problemático posible, ¿sí? Y bueno, y ustedes aplicando, ¿sí? Cualquiera de las reglas, que en este caso es la regla 1, porque ustedes acá generan dos ejes a los cuales le aplican que el cora, la osteotomía y el eje de corrección están en el mismo lugar, no tienen que trasladar nada. Y una cosita sobre el plano oblicuo. El plano oblicuo es una combinación de deformidades. O tienen deformidad en el plano frontal y en el plano sagital. ¿Sí? En general se hace sobre ejes cartesianos, ¿sí? Y muchas veces la opción de la corrección progresiva facilita la exactitud. En la otra charla que vamos a dar, vamos a ver cuándo utilizamos esto y cuándo utilizamos lo otro, cuándo hacemos agudo, cuándo hacemos progresivo, y cuándo ponemos placa y cuándo ponemos clavo. Entonces el tema sería así. Si ustedes tienen el hueso, esto sería este eje, ¿sí? Para los que lo están viendo por la computadora, háganse la idea que ahí hay un círculo, de los cuales en el círculo ponen la pierna y ustedes pondrían acá el triángulo, por ejemplo, de la tibia, de lo cual esta es la parte posterior de la pierna, esta es la parte anterior, la parte lateral y la parte medial. Entonces, por ejemplo, uno tiene una deformidad, ¿entendés? Que uno ve que en antecurvatum, ¿sí? Tiene, no sé, 15 grados, y en varo tiene 10 grados. Entonces, ¿qué es lo único que hace? Uno genera, esto también es geométrico, un eje cartesiano que le sirve para, esto le está indicando la dirección donde, si ustedes hacen una corrección progresiva, ¿sí? Van a poner la bisagra para hacer la corrección. Porque si no la ponen en el aire. ¿Ven? Este es el hueso, este sería el triangulito. Bisagra, bisagra. Y ahí pondrían el tractor. Entonces, en esta deformidad, ustedes harían eso. Acá ponen, porque la deformidad estaría en esta posición. ¿Sí? Entonces, ustedes distraen de acá para corregirla progresivamente. Y ahí ponen sus bisagras. Es una manera de realmente, cuando uno trabaja con circulares, poder organizarse y no hacerlo en el aire. Antes hacía ojo. Uno tuvo la ventaja que pudo usarlo con el método un poquito más armadito. ¿Sí? Entonces, sería una opción parecida a esto. O sea, las bisagras laterales y el tractor atrás. Por ejemplo, este es un paciente de una secuela de una pseudoartrosis, en la cual tiene 12 grados de varo, ¿sí? Y tiene 15 de recurvatum. El paciente se le hizo la misma corrección progresiva, poniéndose las bisagras, y fíjense cómo de uno de los lados se fue haciendo progresivo y fue formando callo. Recuerden esto, una de las opciones para tratar, sobre todo después del trauma, en pseudoartrosis hipertróficas, es hacer distracción progresiva. Distracciones de hasta 1 centímetro, se corrige perfecto. Entonces ustedes aprovechan el tejido fibroso sin cortar, sin nada, distraen eso, si tienen que corregir deformidades, corrigen ahí y se forma hueso. Es una opción. Como hay canales vasculares en las hipertróficas. Está descrito, así que para no hacer tanto daño. Bueno, para finalizar, hay que recordar esto, los desejes de miembros inferiores, la pérdida de alineación entre cadera, rodilla y tobillo. El eje frontal, recordar el eje sagital, ahora lo vamos a ver. Y estos son los pasos. Hay que medir
Siempre la mala alineación, siempre medir el eje, medir el fémur, medir la tibia y después medir las articulaciones. Siempre el paso es el mismo, siempre lo mismo. En la mala orientación se mide el eje proximal, la articulación, el eje distal, ¿sí? Se genera el segundo eje y se determina el cora y lo que ustedes quieran corregir, cómo lo quieran corregir. Siempre recordar esto, que si el paciente es maduro, bueno, es un poquito menos elástico y un poquito menos dócil a lo que hagamos, pero también tenemos más ventaja con respecto a la osteosíntesis, porque no tenemos que respetar la fisis. Si hay alguna tendencia a la corrección espontánea, como las deformidades fisiológicas, ¿sí? Recordar lo del cora y obviamente el grado de deformidad y la sintomatología. O sea, no todos los pacientes merecen ser corregidos todo de una. Si hoy, por ejemplo, en esta deformidad congénita, como decía Horacio, hay claramente una tendencia, primero en la sobatosis congénita de tibia, que pegue, y una vez que pegó, arrancamos con el alargamiento. ¿Sí? Siempre que se pueda corregir en el cora. Si no se puede corregir en el cora, en general, recuerden esto, la cantidad de grados, más o menos que ustedes tengan de deformidad, sería la cantidad de milímetros. Eso sí que no está tan publicado, pero es más a ojo, pero es una regla que puede servir. Si ustedes tienen que corregir 20 grados, ¿sí? O 10 grados, por ejemplo, y se tienen que ir fuera del cora y les queda trasladado, más o menos 10 grados serían 10 milímetros que tendrían que trasladar y recuperar en el eje. Sobre todo cuando no lo hacen en forma progresiva. Porque si lo hacen en forma progresiva, ponen la bisagra y el tutor solo lo hace. Pero si lo tienen que hacer ustedes, porque manejan clavos o manejan placas, ¿sí? Siempre en la deformidad biplanar, corregir el plano de mayor deformidad. Y cuando hay un componente rotatorio, ¿se acuerdan cuando yo les planteé el tema de que ustedes en el tobillo tienen que ver dónde mueve para hacer el frente? Bueno, porque yo ahí lo que hago es sacar el componente rotatorio primero cuando opero. Y después me queda la deformidad pura. Porque el componente rotatorio sí lo tenés que es calculable a ojo, realmente es un poquito difícil planificarlo completamente. Entonces siempre derroten primero y luego angulen. Bueno, lo que hablábamos antes y final. Lo vamos a repetir tanto que se van a aburrir, pero lo van a aprender. Listo. Dale. Terminamos. ¿Alguna pregunta o las preguntas la quieren con los ejercicios? Dale. Ya que estoy acá. Yo algo decía Martín y les recuerdo a ustedes que son jóvenes, ese nomograma de Baltimore que hizo Paley y Hasenberg ahí en Baltimore, fotocópienlo y ténganlo en el consultorio, porque es realmente útil. Cuando uno se acostumbra a mirar los ejes, es imposible de recordarlo, yo no me lo puedo acordar. Entonces lo tengo pegado en el consultorio, en el hospital, en mío. Pero hay una cosa, Martín, ahora lo hablaba yo nuevamente en el congreso con Eric Gordon. ¿Qué haces con los defectos? Vos hablaste de todos los defectos angulares, ¿qué haces con los defectos rotacionales? Gordon dice que él los sigue manejando a ojo. Y vos algo dijiste al final eso. ¿Qué buscas? Recuerden que la mayor parte de estos pacientes que Martín mostró tienen defecto angular importante, pero además tienen un defecto asociado rotacional. Tienen el pie para adentro, para afuera, y en realidad la placa no me muestra el defecto rotacional. Ahora sí, puedo conectar. En general sí, lo que sí trato de hacer es de descubrirlo. Yo creo que hay una cuestión que la clínica todavía te lo sigue dando, que no hay manera de poder, digamos, obviarlo. Lo que sí, lo que yo les planteaba era esto, o sea, que no se dejen por una deformidad rotatoria, que les tape la deformidad angular, que es lo que realmente ustedes pueden reproducir. Porque eso es lo que te hace, una deformidad rotatoria no va a hacer que vos utilices tal o cual implante, pero una deformidad angular determinada, la diferencia en longitud, sí. Entonces, el hecho de saber, de primero en el estudio, derrotar, porque es lo que vos primero vas a hacer en la cirugía, y después sobre eso medir si le va a poner un tutor, una placa, lo querías alargar o no, me parece que eso es lo importante. Creo que sigue siendo clínico la rotación, creo que lo que sí hay que saber es que primero siempre tenés que derrotar, y sobre eso tenés que derrotar para planificar y tenés que derrotar cuando opera al paciente. Y sobre eso, bueno, lo que haya que hacer. ¿Sí? Creo que hay que duplicar la pantalla. ¿Cómo?
Bueno. Chicos, ahora lo que vamos a ver un poquito es para ya solidificar bien esto, porque después de esto, en la segunda parte de presentación vamos a presentar casos clínicos, ¿sí? Y bueno, esto hay que practicarlo, esto es practicarlo, practicarlo, practicarlo y recontra practicarlo. Entonces, bueno, si ustedes tienen un paciente con una supuesta deformidad, ¿sí? ¿Qué es lo primero que harían, según lo que vimos? Y tienen un espinograma. Vamos. No, medir qué primero. El eje del miembro inferior. ¿Sí? Los ejes mecánicos. Bien. Entonces, los ejes mecánicos, recuerden esto, siempre van de centro. ¿Tenés el cosito? ¿Para qué? Vamos acá. Siempre van de centro articular a centro articular, sin excepción. ¿Tá? Esto lo pueden hacer con una placa de 35 por 43, lo pueden hacer con lo que quieran. ¿Tá? Miden el eje tibial, acá tienen que medir esta diferencia, no tiene que ser mayor de 3 milímetros, nunca. ¿Sí? Y después miden lo de la tibia. Recuerden que falta ahí el eje proximal. Esto siempre mide casi 90, casi 90. Recuerden que los ejes que están establecidos como norma son el lateral distal de la tibia, la tibia proximal, el lateral distal del fémur y el lateral proximal del fémur. Bueno, esto es lo que mide la línea de alineación. Esta línea de alineación no se tiene que separar más de 3 milímetros. Hasta 3 milímetros es normal. Si supera los 3 milímetros, sobre todo en pacientes que están cerca de la madurez esquelética, puede estar agregando algún tipo de inestabilidad dentro de la rodilla. ¿Tá? Con respecto a esto es una cuestión técnica. Nunca intenten corregir una inestabilidad articular si tienen un DCG óseo. No hay manera. ¿Tá? O sea, siempre junto con la corrección de la inestabilidad articular, tienen que corregirlo del eje óseo, si no se rompe, no hay posibilidad. ¿Tá? Nunca lo hagan primero. Digo porque pasa que todos nosotros nos juntamos, trabajamos en equipo con artroscopista, y son todos fenómenos en la hora 2, 3, 2 y cuarto, 2 y 5 con 30 segundos, se pelean por eso, y muchas veces le está pasando al lado una deformidad y lo quieren hacer primero, y es probablemente lo que va a hacer que falle. ¿Tá? Siempre usted lo tiene que sacar el elemento que le genera el estrés, y que puede haber sido la causa de esa inestabilidad con el tiempo. Y después se hace la corrección o se hace en el mismo tiempo. ¿Sí? Hoy por hoy en los pacientes adultos, si bien ustedes tienen deportistas, tengan en cuenta eso, los pacientes que tienen que ir a osteotomía de tibia proximal, ¿sí? En general, muchos hoy por hoy si tienen varo y tienen una ruptura, cada vez está más en discusión el tema de hacerle la corrección angular junto con el cruzado. Porque son pacientes que ya quedan determinados y son pacientes jóvenes que tienen posibilidad de hacer la parte deportiva, hay que plantearlo como una opción. ¿Sí? Total, la tibia proximal simplemente es saber hacerlo, en serio, es saber hacerlo. Porque ese paciente hasta los 7, 8 meses, en la mejor de mano, no puede volver a jugar. O sea, mientras se curó la osteotomía, también se curó el cruzado. Bueno, los ejes anatómicos, ¿cuál es la diferencia? Sí, recuerden esto, es el eje medio diafisario. Esto para cuando lo planifiquen, la regla es 35 por 43, se toma un punto medio diafisario, el otro punto se toma en el medio con una regla, se hace un punto más distal y siempre se parte desde el borde interno del trocánter mayor, se va hasta la parte medial de la rodilla, que siempre cae un poquito más medial que el medio de la rodilla. O sea, no es igual que el eje mecánico. Como les planteaba antes, la diferencia que hay entre el eje femoral, el eje tibial es el mismo, pero la diferencia que hay entre el eje femoral anatómico, ¿sí? Y el eje femoral mecánico es de 7 grados, acá la diferencia que ustedes van a encontrar acá va a ser una diferencia de, esencialmente, de 7 grados. ¿Sí? 7, 8 grados. Así por eso les da 83, 81, se considera normal. ¿Sí? Por eso hay rangos. No esto se pone como, uno lo puso así, pero se ponen como rangos. ¿Tá? Y el eje anatómico normal es el que ustedes conocen históricamente de 125, 130. ¿Estamos? Esto cuando quieren hacer medio diafisario. No mezclen mediciones medio diafisarias. En tibia no hay problema, pero en fémur. No mezclen valores. Si no, pónganse, si van a ser mecánicos, saquen todos los valores medio diafisarios. Porque si no se acuerdan. No mezclen valores. ¿Tá? Bien. Bueno, vamos a este paciente. Lo primero que tenemos que medir en un espinograma, ¿qué sería? El test de mala alineación. ¿Este test de mala alineación es normal? Hasta 8 milímetros, está ahí. Está ahí.
pero como que parece que tiene algo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo seguimos? ¿Sí? Tiene un MAT de 12 para un normal. MAT es la diferencia de mala alineación, que es normal hasta 8 milímetros. Da 12. Algo hay. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que hacen, las articulaciones, ¿sí? Y tienen el eje femoral. ¿Es normal o es patológico? Normal. Entonces, ¿ese eje cómo se puede usar? Entonces, perdón, la deformidad en el fémur no está. ¿Ah? Tenemos que ir a buscarla a la tibia. Recuerden esto, siempre que tienen la tibia es un solo segmento, cuando hay una deformidad hay que buscar el eje proximal y el eje distal. ¿Sí? Entonces, cuando el fémur es normal, se considera este como el eje, digamos, oficial del miembro inferior. Entonces, vos lo podés continuar hasta la tibia, porque esta tibia normalmente después de la corrección tendría que terminar donde termina este eje. Buscás el eje distal. Bueno, tengo un paciente con una deformidad bien en tibia proximal. Estos son los típicos pacientes del varo que nos vamos a encontrar toda la vida. ¿Está? Acá donde ustedes, claramente, como esto no se puede hacer la osteotomía en la articulación, es donde ustedes tienen que utilizar los artilugios, que como les decía, hoy por hoy en deformidades pediátricas, en pacientes adolescentes, hay varios trabajos que hablan de hacer osteotomías oblicuas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el eje de rotación se acerca mucho donde está la deformidad. Entonces, con un mínimo traslado, ¿sí? Usted tiene que hacer una corrección. Pueden hacer la corrección. O la otra opción que pueden hacer es poner el compás, hacer la osteotomía en cúpula. Hay diferentes opciones para poder hacerlo, depende cómo se sientan más cómodos. Si manejan mejor tutores, si manejan mejor placas. Ahí creo que no hay una situación absoluta. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, y fíjense que el tibial proximal da 82. O sea, la deformidad claramente está en la tibia. Vamos a otro. Primera situación, ¿qué tiramos primero? ¿Qué hacemos primero? El tema de la alineación. Y medio normal. Vamos a tomar el café. No medio normal. Bueno, da patológico. Entonces yo acá lo que tengo que hacer es ver dónde está. Porque ojo que no siempre las deformidades son deformidades únicas. ¿Sí? Pueden ser deformidades multiapicales. Me da un más de 20. O sea, estamos complicados acá. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Primero se mide el miembro inferior, después se mide el fémur. Y el fémur me da que está un poquito alterado. Entonces, ¿yo puedo utilizar ese eje como eje proximal de la tibia? No. Entonces, yo hay una opción que puedo hacer. Si yo estoy haciéndolo, tendré que ir a buscar la deformidad del fémur, o si solamente tengo la deformidad de la tibia, porque la del fémur parece, para un normal de 90, está en 93. No parecería ser el que da el varo más importante. Entonces, bueno, lo que hago es medir cuando está la tibia. La tibia me da 82, cuando me tiene que dar casi 90. ¿Sí? Entonces yo sé que acá este paciente tiene un varo con una deformidad de 20, ¿y qué tiene? Deformidad en el fémur distal y tiene deformidad en la tibia proximal. A este paciente lo que hay que hacerle después, si ustedes tendrían que hacer, antes de pasar a otro ejercicio, sería, si yo tengo la deformidad acá, generar un eje sabiendo que esto mide 86, sabiendo que esto mide casi 90, y ver si vale la pena, porque es muy leve la corrección acá, ¿sí? O hacer toda la corrección en la tibia proximal. ¿Ah? ¿Sí? Pero por lo menos ya saben, porque después una vez que saben que tienen en cada uno, lo que pueden hacer esto es partirlo y medir el hueso único. ¿Tá? Porque ya no me sirve, ya al no tener el fémur ser patológico no me sirve para ir para abajo. O sea, pero sí lo pueden dividir y lo miden solo el fémur y miden solo la tibia. Utilicen eje mecánico, utilicen eje anatómico. Tiene sus ventajas, eso después lo vamos a ver al final en los ejercicios clínicos, ¿sí? Porque a veces utilizar el eje mecánico, como yo les dije, ustedes pueden tener la seta del zorro en el hueso, pero si las articulaciones miden 90, ya está. No, digamos, no tendrían por qué hacer ningún tipo de corrección, porque las articulaciones no lo van a sufrir. A eso me refiero. Bueno, seguimos con las deformidades. Fíjense acá, lo que hablamos, que yo les tiré el concepto, de que cuando las deformidades son muy proximales o muy distales, el test de mala alineación es normal. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que esa rodilla no va a sufrir. Entonces ya la rodilla la podemos dejar de lado. ¿Sí? Tiene un MAT mínimo. Ahí se movió un poquito. Uy, se encuadró. Bueno, lo ideal es tenía que ir un poquito más arriba, perdón. Se encuadró un poquito. Bueno, fíjense esto. Esto da normal, mido la tibia, mido el fémur, me da normal, y mido la tibia me da un cora de 30. Como yo les decía antes, una de las opciones cuando uno tiene la tibia distal es, al saber que
al saber, en este caso, la deformidad, digamos, esto da 90, pero la deformidad obviamente es bien metafisaria distal. O sea que ahí pueden elegir si lo hacen acá y hacen una osteotomía de apertura, si lo hacen acá, hacen una osteotomía neutra, y lo hacen acá y hacen una osteotomía de cierre. Como ustedes quieran, como les quede más cómodo, o si el paciente tiene diferencia en longitud o no. Porque en los pacientes que tienen diferencia en longitud, claramente, yo me posicionaría acá y haría una osteotomía de apertura, le pondría injerto, le haría una hemicalotasis, o sea, progresivo. Esto cada uno. Bueno, vamos a otro. Bueno, fíjense, acá claramente es una deformidad de la tibia. Fíjense el eje proximal, acá vimos varias veces el ejercicio este. ¿Sí? Yo sé que la deformidad está acá, y yo sé que de esta manera me puedo generar el eje, y fíjense cómo encuentro el cola. ¿Mm? Bien. Esto parece como que lo saben. Es más fácil. Bueno, vamos a las deformidades de tibia distal. Primero vamos a medir la tibia distal. Recuerden esto, la tibia distal, recuerden que el piso es 0, que sería esta parte, digamos, la parte final de la imagen. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como tiene un pequeño recurvatum de 10 grados, esto está compensado por el procurvatum arriba. ¿Sí? Entonces, para que realmente dé 0 con respecto al piso. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Muchas veces cuando hay deformidades post-fractura de pilón o post-fractura de la tibia proximal, no se tienen en cuenta y, bueno, y los pacientes quedan en hiperextensión o quedan con déficit de extensión, al contrario, quedan en flexión y no se pueden manejar. Bueno. Recordar esto, que a diferencia en la parte frontal, en el eje sagital, en la parte distal se pide bien en el medio, pero en esta parte se pide en el cuarto anterior. ¿Sí? Y recordar esto siempre, que el eje es 81, porque los 10 grados de acá están acá. ¿Sí? Se tienen que compensar uno con otro. Esto siempre es recomendable hacer la medición completa, sobre todo en los pacientes que son sindrómicos, porque pueden tener más de una desviación. Entonces siempre midan los dos, porque quizá ustedes se van acá, tiene la deformidad acá, y quizá está compensada acá o tenés que hacer la doble corrección. Porque son pacientes que muchas veces por tener deformidad acá, con el tiempo desarrollaron algo compensatorio. ¿Sí? O un exceso de flexión dorsal. Cada paciente son diferentes. ¿Cómo es el fémur? Bueno, el fémur, recuerden que no tiene un eje único en el perfil porque es curvo, entonces tiene un eje proximal y un eje distal. El eje proximal, si es 170, se usa muy poquito porque el plano de movilidad, claramente una cadera se te puede complicar si te queda en varo o en valgo, pero si te queda un poco en antecurvatum o recurvatum, te podrá generar un impingement el día de mañana porque choca más fácil con el acetábulo, pero no te va a generar problemas de movilidad. Y en la parte distal, ¿sí? Fíjense, esto es muy común, esto siempre hay que tenerlo en cuenta cuando hay fracturas de fisis distal de fémur, ¿sí? que quede el cierre y que quede en antecurvatum. Entonces, si uno traza la línea es en el tercio anterior. ¿Sí? Bueno, vamos a alguna deformidad. Vamos a algo relativamente simple. Ustedes tiran las líneas, la línea proximal, la línea distal. ¿Hay algo raro acá? ¿Qué les parece? ¿Algo raro? ¿Algo raro? ¿Qué hay? A ver, la compañera de Crucecita. Vamos a poner la cruz. ¿Cómo te llamas? Guadalupe. A ver. ¿Todo normal, da? La deformidad a nivel distal en el tobillo. Sí. ¿Cuánto te tendría que dar? Y me tendría que dar alrededor de... Acordate. ¿Sí? El piso te hace que sea 90. O sea, si vos tenés 80 acá, tenés que tener 80 acá. Claro. Entonces esto para ver que a veces la deformidad obvia, no, te tiene acá. Midan proximal y distal. Porque parece así tan obvio, bueno, tiene un cora de 20 grados, yo sé que esto no mide 70, mide 80, entonces yo sé que tengo otra deformidad acá y le tendría que hacer una corrección acá y otra corrección acá. Después ustedes elegirán el método con el cual se sienten más cómodos, ¿está? Para hacerlo. Entonces es una doble corrección. El cora 2 que es un cora pequeño. Bueno, pasa lo mismo ahora con el fémur. Bien, ¿eso es normal? ¿Sí? ¿Eso es normal? Sí, es normal. Perdón, es normal el 83. ¿Sí? Así que tienen el cora de 25. Bueno. Y ahora vamos un poquito más con las deformidades, digamos, sí, más
complejas y asociadas. Entonces, a veces ahí lo conveniente es tener un espinograma del otro lado, ¿sí? Porque te sirve como eje cuál es la normalidad para ese paciente. Por eso es que estos grados que yo les pasé son grados que son rangos, ¿tá? Porque está estudiado en poblaciones normales, pero no es un número único. Yo cuando le digo lo de 90 es para que sea más fácil, ¿sí? Porque uno no tiene que andar buscando 88, 89, realmente uno tiene que simplificar la cosa, ¿sí? Bueno, dentro de lo que pueda, ¿no? Bueno, ustedes hacen la medición del otro lado, este tipo, bueno, es la normalidad que tiene. Bien, ¿todo bien? Bueno. Bueno, acá me da un eje alterado. Entonces, ¿qué hago? Voy y mido el fémur. Bien. Y acá pasa esto. A ver. Este es un eje, el test de mala alineación es un eje mecánico. Entonces yo cuando utilizo el resto de las mediciones tienen que ser mecánicas. No puedo utilizar el eje mecánico para decir que está deformado y después lo quiero corregir y medir con el eje anatómico. Entonces acá pasa esto. Este paciente, ¿sí?, tiene esta situación. Tiene esta desviación, ¿sí?, que se podría considerar como, digamos, casi normal. Entonces lo que yo sé es que la diferencia entre el eje mecánico y el eje anatómico es de 7 grados, ¿sí? Entonces lo que yo le hago es una traslación de ejes, ¿sí? Utilizo este eje anatómico que me tenía que dar 83, lo traslado a lateral con la diferencia de 7 grados que hay, y a ese eje anatómico es al que le sumo esos 7 grados y me da el cora original. Esta es una forma de hacerlo, una forma más fácil de hacer todo anatómico, pero una forma de hacerlo. ¿Está bien? Es cuando ustedes utilizan el artilugio, que yo sé que hay 7 grados de diferencia entre el eje anatómico y el eje mecánico. Es una de las opciones que pueden utilizar. ¿Mm? Así que, bueno, digo para que lo puedan tener en cuenta, porque tengan en cuenta que este es el eje del miembro. Entonces yo lo que hice acá fue trasladar el eje anatómico con respecto al eje mecánico, le saqué los 7 grados y me dio la desviación original. Y me da un cora de 22 grados. Es una de las tantas opciones que hay. Después lo vamos a ver más con casos. Bueno, creo que vieron algunos de estos, ¿no? ¿Sí? Bien. Esta es una medición con eje anatómico. ¿Esto es normal o no? Recuerden, 90, menos 7, 83, 81. Puede ser que sea normal. ¿Sí? ¿Está? Entonces, este es un paciente que se le hizo una medición anatómica. Esto para ver que también uno lo puede hacer simplemente con una radiografía chiquitita. ¿Sí? Hacen puntito medio diafisero proximal, puntito acá, miden la mitad, buscan esto y trazan el eje anatómico. Buscan acá, trazan el eje anatómico. Claramente cuando la corrección da por fuera del hueso, ustedes tienen que corregir un doble eje y ahí es donde ustedes pueden jugar con este segmento, si lo quieren bajar, lo quieren subir, depende de lo que quieran hacer. Porque quizás ustedes hacen esto y acá pueden corregir y acá pueden alargar. Que esa es una opción que uno puede tener. Bueno, ahí está. Se le llama cora resolutivo, ¿sí?, cuando ustedes utilizan este artilugio anatómico. Bueno, vamos, que hacemos el break un ratito. ¿O sí? Bueno, ¿alguna preguntita, algo? No, más o menos. Lo seguimos viendo con los otros casos. así que no hay problema.